Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda Juan Azuara de la empresa Recetas de Marketing en este curso de ventas que estamos poniendo a disposición de toda la comunidad latina, tanto de aquí de España como de todos los países de la América Latina. Hoy vamos a hablar de la influencia de los 20 primeros segundos. Un vendedor tiene que ser una persona que ante todo sea un gran observador del entorno, una persona que tenga claro que todos nos rodeamos de todo aquello que nos resulta agradable e interesante. Por lo tanto, una persona miente en su forma de vestir, miente en las cosas que le acompañan en su despacho, miente, tampoco la palabra es miente. Yo lo que quiero es que desarrolléis ese espíritu de que cuando conozcáis a una persona o entréis dentro de su mundo, os deis cuenta de que todo el mundo, pues al final es como es y se rodea de lo que es. Cuando tú llegas a un despacho y lo ves absolutamente todo ordenado, pues ya puedes entender que a esa persona le gusta el orden. En cambio, cuando llegas a un despacho y ves un montón de expedientes sobre expedientes, pues a lo mejor esa persona no es tan maniática del orden, pero sí que busca más la efectividad. Por lo tanto, pues bueno, tú tienes que desarrollar ese aspecto psicológico que te permita el poder saber cómo es una persona y saber, pues bueno, de qué se rodea. Son muy importantes las 20 primeras palabras. Las 20 primeras palabras, fijaros, cuando hablamos de los 20 primeros segundos, como ya habéis visto en el tema anterior, hemos hablado de qué? De que en esos 20 primeros segundos, en un momento determinado, podemos perder una venta, aunque es difícil que en 20 primeros segundos la podamos abrir. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, pues sencillamente que tenemos que cuidar nuestra presentación, tenemos que cuidar nuestros gestos, tenemos que cuidar los detalles y evidentemente una de las cosas que siempre tenemos que cuidar son las palabras. Por lo tanto, lo que no podemos empezar es utilizando, como tenéis aquí en imagen, una serie de palabras negativas que tenéis que intentar erradicarlas de vuestro lenguaje. Es decir, las palabras negativas no existen en el mundo del vendedor, porque nosotros en el fondo, ¿qué estamos intentando hacer? Bueno, pues sencillamente conseguir el sí. Por lo tanto, cualquier aspecto que pueda tener una connotación negativa se tiene que eliminar. Ahí tenéis palabras como problema, queja, inútil, derrota, paralizado, avería, etcétera, que tenemos que sustituirla por palabras positivas como verdadero, valor. Fijaros una cosa, nosotros nunca hablaremos de coste, hablaremos de inversión, nosotros nunca hablaremos de precio, hablaremos de inversión. No hablaremos nunca, por ejemplo, de problema, sino que hablaremos pues de una situación, ¿vale? O de la prosperidad que siempre una determinada acción puede generar, ¿vale? Por lo tanto, es importante que llevados de ese entusiasmo, pues siempre intentéis hablar en positivo. Hay algunas frases suicidas que debemos de erradicar. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Aunque sea un poco de chiste, ¿no? Y esto es una teoría un poco humorística de las ventas. Si una persona entra diciendo a que mi producto no le gusta, a que es caro, a que además de caro es malo y además usted seguro que no me lo va a comprar, pues evidentemente el comprador te dirá, hombre, pues mira, pues muchas gracias por tu tiempo, me has hecho pasar un buen rato, pero vete porque en definitiva me estás haciendo perder el tiempo. Por eso es importante que nosotros tengamos esas frases positivas que nos lleven hacia el camino de lo que es la venta. Por ejemplo, si llegamos y digo, vengo a ver si usted tiene un problema. Los negocios van mal en este momento. No son buenos momentos. ¿Qué piensa usted de esto? Yo querría hablarle de, ¿conoce usted mi empresa? ¿No quiere usted? ¿No le molestaré más? Pues evidentemente esas son frases que tenemos que erradicar. Es decir, nosotros no vamos a molestar a nadie. Sobre todo en estos tiempos de crisis donde la gente pues es muy dada a la crisis, lo mal que lo estamos pasando. Evidentemente nosotros tenemos siempre que pensar que incluso en las crisis, pues bueno, hay que salir adelante y tenemos que luchar y tenemos que intentar defender a nuestras familias, nuestro trabajo y nuestras empresas. Por ejemplo, más frases suicidas. Por ejemplo, no necesita nada, todavía tiene bastante, no necesita, no hay nada que hacer, las cosas van tan mal en este momento, quiere hacer una pequeña prueba, he venido a verle por casualidad. Otra cosa, por ejemplo, que es tremenda, ¿no? Pasaba por aquí cerca, es decir, no, nosotros tenemos que valorizar
que cuando nosotros vamos a hablar con una persona, pues entonces tenemos que decirle que venimos ex proceso a hablar con ella. Las mentiras en ventas no os las aconsejo, pero una cosa, por no decir que no os las aconsejo, no, yo os diría que están prohibidas. Otra cosa muy distinta es que en un momento determinado digamos, bueno, nosotros salimos de ruta y le decimos a cada cliente que venimos adrede para hablar con él. ¿Vale? Eso son dos cosas distintas. Él tampoco se lo va a creer, pero en definitiva son lo que yo llamo pues mentiras comerciales permitidas. Si no las hacemos, pues no valorizamos. Es decir, pasaba por aquí y he pensado, pues muy mal. Los 20 primeros gestos, por ejemplo, no hablemos dándole la espalda a la gente, no hablemos, digamos, sin mirar a la persona. Caminar con él con un paso firme, estrechando la mano de forma segura y presentaros brevemente. Y manifestar sinceridad con una mirada directa y franca. Respecto a la presentación, veremos en el tema de la entrevista que curiosamente no llegamos a un cliente y le decimos, mire, soy Juan Atsuara de la empresa Recetas de Marketing. No, al contrario. Veremos que cuando utilicemos más adelante de este módulo las técnicas que nos da el modelo AIDA, primero tenemos que conseguir la atención, el interés, el deseo y la acción. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues sencillamente primero causar la atención. ¿Y cómo se consigue la atención en el mundo comercial? Pues sencillamente creando los canales para que pueda haber una correcta comunicación. Y entonces hablaremos pues, de las cosas más variadas. Siempre es importante que digamos pues que valoricemos su papel, que conocemos la empresa y nos han hablado muy bien. En fin, cada uno tiene que desbanalizarse, es decir, quitarse de lo que dice todo el mundo y establecer esa conversación que a lo mejor puede llegar hasta los 5 minutos en el cual, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues mira, yo creo tal, pues bien, no sé qué, pues nos conocemos, hemos coincidido, veo que te gusta el tenis, veo que te gusta la navegación. Bueno, y en definitiva, eso es la forma de decir, bueno, tenemos que negociar, pero vamos a establecer los cálculos, digamos, las vías de comunicación. Por eso, es curioso que muchas veces estás con clientes y hasta el cabo de bastante rato no dices quién eres y a qué te dedicas. Él ya sabe quién eres y a qué te dedicas porque tú ya le has llamado, te ha concedido una cita y no está nada interesado en ti. Él está interesado sencillamente en él mismo. ¿Qué es importante dentro de lo que es los 20 primeros centímetros? Pues, por ejemplo, no permanecer dentro de su zona de intimidad. Todos al final tenemos 40 centímetros hacia alrededor, que es la zona donde solamente permitimos que determinadas personas entren. Por lo tanto, vamos a respetar esa distancia que cada uno tenemos. Es importante que cuidemos un poco el protocolo. Evitémonos sentarnos antes de que el cliente nos autorice. Y sobre todo tranquilidad. Entramos en el despacho, le hemos dado la mano, nos acercamos de cara a él se irá a su sitio, nosotros nos vamos al sitio que nosotros entendemos que son nuevamente pues esa silla que hay frente a su mesa o donde él nos diga y a partir de ahí esperamos sus instrucciones para empezar lo que es la labor comercial. Aquí os pongo una frase muy interesante, dice, no existe ceguera mayor que la de no verse más que a uno mismo, y el extremado placer que experimentamos hablando de nosotros mismos debe hacernos temer no proporcionar apenas nada de interés a los que nos escuchan. Todos, en el fondo, queremos hablar de nosotros mismos y decir lo buenos que somos. Pues no, esto no funciona así. Esto funciona haciendo hablar a los demás sobre sí mismos. Hay un método o un modelo de psicológico aplicado al marketing, que es el modelo AIDA, que sencillamente lo podemos entender como atención, interés, desarrollo de producto o deseo y acción. Entonces, pues bueno, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es conseguir la atención. ¿Y la atención cómo se consigue? Pues mirar, la forma más sencilla de conseguir la atención de tu cliente es sencillamente pues haciéndole hablar sobre el tema que más le interesa, que es él mismo. A la gente nos encanta hablar. Hombre, ya diréis, hombre, yo soy el tutor de este curso y me encanta hablar de mi vida. Pues sí, pero lo que más nos gusta es hablar sobre nosotros mismos. Y yo, por la experiencia que tengo, os tengo que decir, haced hablar a los demás. Haced hablar a los demás y al final se producirá un efecto que yo llamaría un poco extraño. Es decir, cuando la gente habla mucho sobre sí mismo, al final acaba pensando que tú piensas lo mismo que él piensa. Y no es un trabalenguas, es sencillamente decir, bueno, cuéntame, ir dejándole que se vaya explayando sobre todo aquello lo que dice.
Nos encontraremos con dos tipos de egocéntricos. Los centrífugos, que son los individuos que se centran en los demás para valorarse a ellos mismos. Son altruistas porque buscan el reconocimiento personal. Repiten hasta tres veces la palabra yo, yo, yo. Y luego están los centrípetos o narcisistas, son los que todo gira a su alrededor, de sí mismo y de sus problemas. Repiten hasta el infinito yo, yo y yo. Por eso, hacedle hablar al cliente. El momento crucial es el momento en el cual el cliente nos dice le escucho. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que agradecer fundamentalmente el motivo de recibirnos y a partir de aquí pues empezar la conversación lo más rápido posible. Por ejemplo, el vendedor: gracias por concederme unos minutos de su tiempo. El motivo de mi visita es presentarle las novedades de mi empresa. ¿Cuál es la apuesta de su empresa en este campo? ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya entramos en lo que es la fase de interés. Y el interés se consigue pues haciéndole hablar al cliente lo máximo posible sobre él mismo. Haced al cliente hablar sobre sí mismo lo máximo posible. Aquí os dejo una frase muy interesante de Albert Einstein que dice que la imaginación es más importante que el conocimiento, ya que el saber es limitado, mientras que la imaginación abarca un universo entero, estimula el progreso y es el origen de la evolución. Bueno, fijaros una cosa, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues sencillamente a la hora de hacer la presentación de lo que es nuestro producto, pues el 90%, la gente ¿con qué se queda? Pues se queda con que el 90% de lo que hacemos sigue la costumbre y el 10% de lo que hacemos sigue la imaginación. Hay que evitar copiar, plagiar, repetir, sea el que sorprenda al cliente, el que atrae la atención y conserva. Pero no haga cosas raras, el comprador espera recibir a un vendedor con clase, a un auténtico hombre de negocios. Cuando empecemos tenemos que tener esa frase de impacto, esa frase, digamos, que será la que nosotros vamos a lanzar para realmente conseguir que el cliente nos escuche. ¿Y cómo tiene que ser esa frase? Pues esa frase tiene que ser formulada como una pregunta, tiene que ser una frase positiva y, por supuesto, tiene que ser una frase que despierte el interés. Por ejemplo, la frase de impacto, el objetivo que tiene que es despertar el interés del cliente con ayuda de una pregunta técnica, lógica, positiva, que realmente reclame una respuesta sincera. Por ejemplo, ¿sabe usted, señor Z, que por X dinero al mes puede usted asegurarse su casa contra robo o incendio? ¿Le interesaría un plan de ahorro que protegiese su dinero contra la erosión monetaria? Si, por ejemplo, nos dedicásemos a la industria, ¿puede usted decirme, señor Z, la duración media de los rodillos que actualmente utiliza? ¿Utilizan ustedes el nuevo proceso de fabricación? ¿Sabe usted cuál es la última novedad en el sector que puede aprovechar su competencia para rebajar costes? Si nos dedicamos, por ejemplo, a organización, ¿le gustaría que todos sus documentos quepan en este armario? ¿Conoce usted la importancia de la motivación de sus vendedores? ¿Desea usted mejorar la participación en la próxima feria de muestras? Si fueran productos de consumo, ¿le gustaría, señor G, ahorrar un 20% en la calefacción de su edificio? ¿Le gustaría, señor K, ganar 20 minutos en el montaje? Conclusión: no malgastemos el tiempo del comprador. Agradezcamos el hecho de haber sido recibidos, expongamos el motivo de nuestra visita y hagamos hablar lo máximo posible al cliente. Muchas gracias. Te dirigió la palabra Juan Atsuara de la empresa Recetas de Marketing Pasión por el Marketing. Muchas gracias y hasta una próxima colaboración.